Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 6:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Ramiro García Falconi. Él es subdecano de jurisprudencia en la Universidad Central, penalista, abogado en libre ejercicio. Lo invitamos para hablar precisamente de temas vinculados con la justicia, el caso Daniel Salcedo, que recibiera una acción jurisdiccional, una acción constitucional que le permitiera salir de la cárcel 4 en la que estaba en esta capital, y hoy está a buen recaudo luego de 5 procesos, 3 sentencias que tiene el señor Salcedo. ¿Fue beneficiado por quién? Por el juez Simón García Tello, que ha sido determinado por un fallo del tribunal, de uno de los tribunales de la Corte de Puerto Viejo, establecido negligencia manifiesta. Y de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, negligencia manifiesta es una falta gravísima y él debiera ser destituido sin perjuicio mientras se desarrolla el proceso administrativo y disciplinario. Debiera ser suspendido. Es un peligro. Ese juez es un peligro que está actuando. Bien, queremos agradecer la atención al doctor Ramiro García Falconi, penalista, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y de la Federación de Abogados del Ecuador. Doctor García, quisiera empezar con este tema de Daniel Salcedo. Este juez que beneficiara con medidas jurisdiccionales, medidas constitucionales, el juez de Paján, doctor Simón García Tello, que ha sido establecido con negligencia manifiesta por un tribunal de Puerto Viejo este último mes de noviembre por un proceso del año 2019, como no ha sido suspendido y debe ser procesado en la redundancia, en el debido proceso, un proceso disciplinario y administrativo, este juez puede seguir haciendo las cosas que le vienen en gana si no es suspendido, cuya atribución tiene temporalmente, momentáneamente, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué piensa usted de esta libertad otorgado para Daniel Salcedo? Muy buen día, doctor Ramiro García. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, yo creo que para todos está claro, no solamente en este caso, sino en varios casos análogos, el abuso que se produce respecto de algunas acciones constitucionales, y es fundamental exigir a los diferentes órganos que se pongan pare a esto. Porque antes fue el juez de Manglar Alto, luego fue el juez de La Concordia, ahora será el juez de Paján, mañana se buscarán algún juez en algún cantón de poca visibilidad, que es lo que se busca, ¿no? Porque se trata de hacer esto con jueces que no están bajo un control tan directo como los de Quito o Guayaquil, por ejemplo. Entonces, el problema de fondo, yo creo que ya es estructural, radica desde hace mucho, y lo venimos diciendo, en un inadecuado sistema de designación de jueces, la falta de un sistema de control y evaluación adecuado que permita justamente dejar fuera a estos jueces que actúan de manera indebida. Y por supuesto, en el caso particular de este juez, se tiene que exigir al Consejo de la Judicatura explicaciones de por qué no ha suspendido y por qué no se ha llevado a cabo ya el expediente disciplinario correspondiente de su destitución. Mientras hay el debido proceso, el proceso disciplinario contra este juez Simón García Tello, ¿por qué el Consejo de la Judicatura de manera emergente, por qué no lo suspende? ¿Por qué este juez puede seguir haciendo lo que se dice comúnmente barbaridad y media? Porque sigue actuando este juez, doctor García.
Mire, la suspensión tiene que ser tiene que ser resuelta por unanimidad por parte de acuerdo a las reformas que hubo hace más o menos un año, un poco más tal vez, del Consejo de la Judicatura. Entiendo que no hay una posición unánime entre los vocales respecto de la suspensión, y ahí sí yo creo que habría que dejar claramente establecido quién está por la suspensión de este juez y quién no. Recordemos que este juez además tiene apoyos políticos claros. Hace apenas 2 o 3 semanas, un poco más, tal vez un mes y piquito, un asambleísta de la bancada del correísmo pues solicitó una condecoración por parte de la asamblea a este juez. Así que estamos hablando de alguien que tiene poder político detrás. Sí, efectivamente tengo en mis manos el pedido con el sello de la Asamblea Nacional, asambleísta Joao Acuña Figueroa, provincia de Manabí, asambleísta de UNES, del correísmo, en donde solicita al director provincial del Consejo de la Judicatura del Ecuador, doctor Giovanni Gorosabel Intiago, de Manabí, 10 de noviembre, efectivamente, doctor García, en donde le informa que será condecorado el doctor Simón García Tello. Esto no es vergonzoso e impresentable que el poder político condecorando a un juez que después beneficia a un condenado por delincuencia, por peculado. Bueno, yo creo que esto demuestra claramente la ética de ciertos bloques legislativos, ¿no? De ciertos bloques parlamentarios. No es nuevo, porque además el día de ayer me llegó alguna información de este juez. Al parecer esto no es un caso aislado, sino que hay un proceso sistemático para beneficiar a personas a través de estas acciones constitucionales, a personas que están con sentencia condenatoria, ejecutoria, inclusive, y en sitios que no tienen nada que ver con Paján. Me remitió ayer un juez, una persona de la Función Judicial de Cuenca, las decisiones que había tomado este juez respecto de personas que estaban encarceladas en Turi, en Cuenca, cumpliendo sentencia condenatoria ejecutoriada, y el juez de Paján, a través de una acción constitucional, pues los libera. Esto obedece en mucho a una decisión que tomó la anterior Corte Constitucional, la Corte Constitucional de Pamela Martínez, en donde se establecía que los jueces que actúan en sede constitucional no son sujetos de prevaricato. Entonces, claro, esto significa que si no son sujetos de prevaricato pueden actuar de manera impune, pueden hacer lo que les da la gana, sin tener ninguna consecuencia penal. Así que eso yo creo que mucho abona a la forma en que están actuando estos jueces. ¿Y qué se puede hacer para evitar estas acciones de estos jueces? Podemos remitirnos a algunos casos en casuística. Un tribunal del Guayas que benefició a políticos vinculados con el Partido Social Cristiano, en el caso Citadel, el caso de Lispol, y les dieron sobreseimiento. También tenían negligencia manifiesta establecida por la Corte Constitucional con el juez ponente Enrique Herrería, perdón. Y ellos siguen actuando. Es decir, aquí hay negligencia también del Consejo de la Judicatura. A mí me parece que en este caso... no sé si me escuchan bien. Sí, por favor, si podría bajar un poquito el volumen. Ahí estamos mejor. Ahí está, perfecto. Adelante, Ramiro, por favor. Le decía a Miguel que a mí me parece que es urgente un proceso de evaluación inmediato en donde se ponga mucha atención a la forma en la que los jueces han dictado decisiones dentro de la justicia constitucional. Y yo creo que debería el Consejo de la Judicatura realizar una suerte de convenio con la Corte Constitucional a efecto de establecer una evaluación de aquellas decisiones dictadas en sede constitucional y que evidentemente son no solamente contrarias a derecho, contrarias a la jurisprudencia de la propia Corte y contraria a toda lógica.
Así que, y en base de esto, a realizar una depuración inmediata de la función judicial, porque es impresentable que jueces como el de Paján continúen actuando. Esto son una bomba de tiempo. Pueden resolver cualquier cosa, cualquier estupidez. Y el caso Daniel Salcedo, ¿él está cobijado por este dictamen del juez? Eso le digo. Bueno, claro, en el caso de Daniel Salcedo, mire, lo más probable es que esta decisión se revierta, porque seguramente la SNAI ya vi que había apelado de estas medidas. La Corte Provincial se pronunciará. Luego, como ya sucedió con el señor Glass, tendrá que volver a la cárcel. Habrá que ver qué fin tiene esto. Pero lo importante es que no estemos a golpe de salto a salto de mata realmente en materia judicial, y que hoy sea el de Paján, el otro día, claro, en el tema del IES, un juez de Quevedo, por ejemplo, resolvió el tema del consejo directivo del IES sin tener ninguna jurisdicción, ninguna competencia de absolutamente nada, y sin embargo, pues emitió una decisión en la que disponía que se posesione a una X persona en el consejo directivo del IES. Es decir, estamos en una especie de concurso de quién dicta la resolución más estúpida, pero además más corrupta, porque nada de esto, una de las cosas que hay que tener en claro es que nada de esto es gratuito. Nada de esto es gratuito. Detrás de esto siempre existe un cohecho. Y yo creo que es por ahí por donde se les tiene que empezar a perseguir a estos jueces. Son jueces que se están enriqueciendo a costa de torcer la justicia, de torcer la ley a través de decisiones judiciales inadecuadas. Y lo grave en la impunidad, doctor García, que lo máximo que hace el órgano administrativo y disciplinario es, luego de un largo proceso, si llegan a la destitución, y los jueces van tranquilamente, como el de Manglar Alto, tranquilamente a disfrutar si es que algo se beneficiaron. Por supuesto, pero es que, vuelvo e insisto, uno de los problemas que tenemos es justamente esta decisión, que yo creo que es necesario requerir a la Corte Constitucional que se revierta, en la que se establece que los jueces no se responden por prevaricato cuando actúan en materia constitucional. Entonces yo creo que esa reversión ese cambio de esa decisión es urgente, de manera que puedan responder ante la justicia penal, porque estos jueces no deberían estar en la casa, deberían estar presos. Deberían estar junto con los pisos a los que ellos beneficiaron. Ahí deberían estar. Quisiera consultarle otro tema, el de Jorge Glass y su salida de la cárcel, también por la acción de otro juez. ¿Es correcto eso? Ahí tenemos otro tema igualito. O sea, una cosa loca tras otra. Estas decisiones absurdas tienen que... Además, son decisiones que van en contra de la posición institucional de la Corte Constitucional y comiéndose toda jurisprudencia y sin embargo, pues lo hacen impunemente porque igual, bajo la sensación, como usted decía hace un momento, de que no les va a pasar nada, de que los procedimientos son tan engorrosos que no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, claro, no se trata de volver a las épocas de la metida de mano en la justicia, ni mucho menos, pero sí a una actuación muchísimo más firme y enérgica de parte del Consejo de la Judicatura, que es fundamental. Porque de lo contrario, como sociedad, estamos llegando a una sensación de que la impunidad y que la viveza, que la corrupción es lo que impera y es lo que dirige la administración de justicia. Y eso no es posible. Así que yo creo que es urgente requerir el Consejo de la Judicatura una actuación mucho más firme, mucho más expedita, mucho más adecuada en estas materias. De volver a tratarse el caso de Jorge Glass, la unificación de las penas, había una audiencia para el día de hoy que ha sido pedida su postergación por el propio actor Jorge Glass, sentenciado, tiene 2 sentencias. Simplemente, ¿qué debiera pasar? Si se unifican las penas, no se unifican las penas, en cuyo caso debe gozar de esta prelibertad. Bueno, a ver, el señor Glass ha cumplido ya una cantidad de años de pena. Entonces, es justo que se determine si es que se debe unificar o no se debe unificar. Es necesario que se establezca el procedimiento para la unificación o para la acumulación de penas.
Desde el año 2014 el Código Orgánico Integral Penal establece el concurso de infracciones. Concurso de infracciones que tiene dos modalidades. El concurso ideal, bajo el cual las penas se unifican, se aplica la pena mayor, en una sola pena, que sería la pena mayor, la correspondiente al delito más grave, y el concurso real, en donde existe una acumulación, una sumatoria de penas de hasta 40 años. Cuando se trata de delitos, cometidos en conexidad, pero independientes y autónomos. Entonces, por ejemplo, una persona que entra, un grupo criminal que entra a una casa a robar, y luego pues resulta que además de robar, violan a una persona. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso no ha habido un solo plan de autor, ha habido un delito conexo en tiempo y espacio, que sería la violación junto con el robo, pero que es autónomo e independiente, y en ese caso pues el Código Orgánico Integral Penal establece la acumulación de penas por la vía del concurso real. Pero esto tiene que ser ya regulado y establecido por la Corte Nacional de Justicia. Es fundamental que exista ya un criterio jurisprudencial unificado, que no lo hay hasta ahora y que inexplicablemente no lo hay. ¿Le corresponde a la Corte Nacional de Justicia? Por supuesto, a través de una decisión plenaria, establecer cuál es el procedimiento para la unificación o para la unificación o para la sumatoria de penas. Y mientras tanto está al arbitrio de un juez que va a tramitar este pedido de unificación de penas, doctor García. Exactamente. Mientras tanto estamos al arbitrio de un juez que no sabemos en qué sentido va a actuar, pero que además actúe en el sentido que actúe. Lo importante es que se lo haga en derecho, con una fundamentación jurídica adecuada. Porque una de las características que vemos en estas decisiones totalmente sesgadas, totalmente inadecuadas en lo jurídico, es que aparte de pisos son estúpidos e ignorantes. Es decir, son unas decisiones con un nivel jurídico. Esta decisión de Salcedo, por ejemplo, es una decisión de llorar en lo jurídico. Entonces, no solamente que es una decisión claramente corrupta, sino que sin ningún fundamento adecuado. La he leído y realmente da asco. Decisión de llorar, pero tiene la atribución constitucional de dar estas medidas y consecuentemente toca respetar estas medidas aun cuando no tenga el debido sustento jurídico un juez de esta magnitud. Mire, en un Estado de derecho, y más todavía un Estado social y democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho, las decisiones judiciales se respetan. Se respetan y se cumplen. Así de sencillo. Y por eso es fundamental tener una administración de justicia adecuada. Porque de lo contrario, a través de decisiones judiciales adecuadas, se puede tergiversar inclusive el perfil jurídico del Estado, el perfil institucional del Estado. Pero lo que sí no está en discusión es si se cumple o no. Las decisiones judiciales se cumplen. Punto. Obviamente se cumplen siempre y cuando el cumplimiento sea jurídicamente posible. Porque cuando no es jurídicamente posible, pues ahí resulta imposible cumplir. Por ejemplo, en el caso que le comentaba del juez de Quevedo, que mandaba a la superintendencia de bancos a designar a X candidato como delegado de los afiliados ante el consejo directivo, resulta que la superintendencia de bancos no tiene la potestad de designar, sino de calificar, es decir, de establecer si se cumplieron los requisitos de idoneidad o no. Punto, no más que eso. Sin embargo, el juez exige en su decisión designar. Y en esto, pues, obviamente, la superintendencia de bancos no tiene potestad. Entonces, en ese caso, no se puede cumplir. Y este juez está tranquilo en Quevedo, no le pasa nada luego de su dictamen. No le pasa absolutamente nada. O sea, vea, en provincias como Esmeraldas, como Manabí, como Los Ríos, en general en el país, pero en esas tres provincias, en Santa Elena, que es donde se dan estos temas de Manglar Alto y tales. Ayer vimos, por ejemplo, a una persona que manejando borracho mata a una persona y hiere a varias, y se demoró más en abrírsele el expediente que en salir libre este tipo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué sistemas de evaluación se están aplicando? Y es fundamental establecer un sistema de evaluación que respete, por supuesto, la independencia judicial, porque en eso sí estamos totalmente de acuerdo, pero que se analice claramente, se evalúe claramente
cuál es el nivel decisional de los jueces, cuál es el nivel jurídico decisional de los jueces a la hora de de emitir los fallos correspondientes. Por lo que usted ha dicho, doctor Ramiro García, desde la experiencia, aquí hay un llamado urgente a la Corte Constitucional para que en su ámbito siente precedentes a través de sus fallos para evitar que siga sucediendo esto, que actúe el Consejo de la Judicatura en los procesos. Yo creería que es fundamental que la Corte Constitucional revoque la decisión que establece que en sede constitucional los jueces no son sujetos de procesamiento por prevaricato. Es fundamental. Punto 1. Punto 2. Es fundamental una serie de reformas legales que justamente acoten y limiten el tema jurisdiccional en materia constitucional. Porque de lo contrario van al juez de Manglar Alto, van al juez de Paján para resolver temas, o al juez de Quevedo o al juez de donde sea, para resolver temas que son emitidos en Quito, por ejemplo, o en Guayaquil, y que no tienen absolutamente nada que ver con la jurisdicción cantonal de esas zonas, ¿no? Así que yo creo que en eso, ahí el legislativo, en lugar de estar enfrascado en las idioteces que normalmente está enfrascado, y en andar buscando cómo sancionarse unos a otros, yo creo que deberían ya ubicar un norte en cuanto a las reformas que se tienen que hacer en materia legislativa respecto de las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales. Como siempre, muy ilustrativo dialogar con el doctor Ramiro García Falconi, penalista académico. Muchas gracias, Ramiro, su atención. Querido Miguel, muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor comandante general de la Policía Nacional, aquí en estudios, el general Fausto Salinas, para hablar temas de interés como el enfrentamiento a la delincuencia, al crimen organizado en el país y otros que abordaremos en este diálogo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. El mundo está de fiesta. Disfruta de